En primer lugar, mi solidaridad para con Israel y su pleno derecho a defender su territorio de los terroristas. Pero, yendo al caso argentino, lo primero que quiero expresar es que el país está al borde de la peor crisis de su historia. El desequilibrio monetario y el desequilibrio fiscal es peor que el que teníamos previo a la crisis del 75 del Rodrigazo. La relación de LELIX contra base monetaria hoy es peor que la que teníamos en la previa de la hiperinflación de Alfonsín. Es más, hoy la inflación viaja al 120%, anualizada al 3,30%, en alimentos al 4,70% y 700 en mayorista. Es decir, estamos al borde de una hiperinflación, con el agravante de que los indicadores sociales son peores que los que tenemos en el 2001. Por lo tanto, esto no se arregla con palabras bonitas ni con buenos modales. Esto se arregla con medidas contundentes que solo propone La Libertad Avanza. Muchas gracias. Señora Bullrich, lamento que de la misma manera que el debate anterior, usted mienta sobre las cosas que yo digo. Antes lo hizo con la pandemia, ahora lo hace con el tema de armas. Le cuento, por si no lo entendió, yo sé que usted tiene gente que deforma mis mensajes. Nosotros lo que decimos es, hay una ley de armas y lo que hay que hacer es cumplirla. Porque no puede ser que estén armados los delincuentes y los honestos no. Pero además también me gustaría saber, digamos, usted habló, por ejemplo, de eliminar leyes por DNU o de llevarse puestas garantías constitucionales a lo largo de la semana. ¿Ese es el modelo de seguridad que quiere? ¿Qué quiere? ¿Que esto sea una dictadura? Salvo en el caso del anarquismo, todos los arreglos institucionales contemplan la existencia del Estado, donde éste se ocupa de seguridad y justicia. En Argentina, culpa de la casta política, el Estado también falla en esta materia y el país es un baño de sangre. Este desastre es culpa de haber abrazado las ideas del doctor Zaffaroni, que en los últimos 20 años ha causado un verdadero desastre en este país, porque básicamente cambia el rol entre víctima y victimario, haciendo que los delincuentes sean tratados como las víctimas cuando en realidad son los que tienen que estar encerrados. Estas ideas, cuando las propuso Zaffaroni, no eran nuevas, ya se habían impulsado en las 60s en Nueva York y también 20 años después era un desastre. Afortunadamente, desde el análisis económico, Cary Becker, en un artículo de 1968 que se llama Crimen y Castigo, dio solución a esto. Lo enfocó como una actividad, sí, que genera resultados, y así, cuando los beneficios aumentan, esa actividad se expande. Al ponerlo en estos términos, no solo es importante el rol de la seguridad, sino que se vuelve fundamental el rol de la justicia en hacer efectivos los castigos, es decir, que sea costoso ser delincuente. En este sentido, para que esto empiece a funcionar nuevamente como corresponde en Argentina, nosotros proponemos hacer una reforma de la Ley de Seguridad Interior, de Defensa Nacional, la Ley de Inteligencia, modificar el sistema carcelario, modificar el Código Penal procesal y en un contexto de reforma del sistema judicial para que sea verdaderamente independiente y que los delincuentes tengan que pagar. Porque en la Argentina liberal, lo que la van a pasar mal y van a tener miedo son los delincuentes. Señora Bullrich, no solo que vive aferrada a las mentiras que le arma su equipo de campaña, muestra una falta de flexibilidad impresionante. Le acabo de contar segundos atrás que lo que nosotros proponemos es que se respete la ley de armas que existe, tal como existe, y no como actúa hoy, llena de restricciones que lo único que hace es favorecer a los delincuentes. Pero parece que está muy seteada. Por favor, suéltese un poquito. Y lo otro, la venta de órganos. Tampoco proponemos la venta de órganos. Lo que nosotros decimos es que hay 7.000 personas esperando un trasplante y 300.000 potenciales donantes, y hay algo que no funciona en el medio y que genera un montón de corrupción. ¿O acaso a usted le gusta la corrupción? Bueno, en primer lugar quiero señalar el problema de construcción del planteo de Massa. Solo habla de trabajadores. Mire, si se olvida del capital, le digo que la productividad va a ser muy baja,
Si usted quiere hacer pozos con una retroexcavadora va a poder pagar salarios muy altos. Ahora, si lo hace con una palita de la playa le va a ir mal y la gente va a vivir en situación miserable. Pero también, digamos, y eso lo hacen combatiendo al capital ustedes. Consecuencia de ello, hoy el 30% de los trabajadores formales están por debajo de la línea de la pobreza. Y claro, no hizo ninguna referencia a la producción, porque la producción se viene cayendo a pedazos como consecuencia de los errores de su gobierno. A ver, a mí me sorprende porque la señora Bullrich acaba de hablar de la CIRA, es decir, de la deuda con los importadores. Argentina tiene cepo, y ese cepo, en el fondo, es una fuente de corrupción y además es un subsidio encubierto para los importadores. A mí me sorprende el planteo que hace la señora Bullrich, ¿sabe por qué? No por las bestialidades que hace Massa, sino por el hecho de que su potencial ministro de Economía, el señor Melconian, se juntó con el señor Massa para pedirle que cuide la CIRA. Es decir, que cuide un tongo, que cuide de la corrupción. ¿Así quieren cambiar? El PBI y el empleo formal privado están estancados desde el año 2011. Eso implica que hoy el ingreso per cápita argentino está 15% por debajo de dicho nivel de referencia. No solo eso, la cantidad de puestos de trabajo del sector formal está clavado en 6 millones. Y es tan escandaloso el desequilibrio en el mercado laboral que hay 8 millones que están en el mercado informal. La única forma de encontrarle solución a esto es con crecimiento económico. Pero el crecimiento económico implica acumulación de capital, capital físico y capital humano, y también progreso tecnológico. Ahora, la acumulación de capital se da cuando se invierte. Ahora, nadie va a invertir dinero si no puede ganar plata. Es decir, si usted tiene una maraña de fiscal imposible, es imposible ganar dinero, nadie va a invertir. Y si usted gana dinero, es imposible que usted quiera seguir si no van a respetarle su derecho a propiedad. Pero no solamente eso, además hay que financiarlo. Y eso se financia con ahorro. Y eso implica postergar el consumo en el tiempo. Sin embargo, la casta lo único que hace es consumir capital, porque vive consumiendo con su modelo del gasto. Y entonces, cuando genera déficit fiscal, sube los impuestos, bajan los beneficios, se acumula menos capital. O emite dinero, genera inflación, que también es un impuesto, pero al mismo tiempo distorsiona los precios y hace que la asignación de recursos sea incorrecta. O se endeuda y entonces genera más riesgo país, más tasa de interés, falta de financiamiento y por ende se cae la inversión, el empleo y los salarios reales. Ni que hablar de la idea de la justicia social, de redistribuir el ingreso y castigar el ahorro y la inversión. Por lo tanto, estas medidas de combatir el modelo de la casta tienen que ser complementado con una modernización del sistema laboral y reducción de las penalidades, de modo tal que haya crecimiento con acumulación de capital y suba de salarios reales. Bien. Hayek, que era tan sabio, decía, si los socialistas supieran de economía, no serían socialistas. Es tu caso, Miriam. A ver, ¿puede? Sí, por favor. ¿Me das los 10 segundos que me robó? Sí, se los vamos a dar. Ustedes se comprometieron a no interrumpir las intervenciones del resto. Adelante. Ya son 20. Además, habla de reducir la jornada laboral para generar puestos de trabajo. Esto es maravilloso. ¿Por qué entonces no la llevamos a una sola hora, un día? Va a haber empleo para todos. Es decir, es como decir que se modifica la ley de gravedad con un decreto. Pero como si todo esto fuera poco, dice que el salario tiene que estar por encima de la canasta básica, que sería maravilloso. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que con las cosas que vos proponés, en lugar de tener más, vamos a tener muchísimo menos. Y vamos a tener un nivel de desempleo enorme y todas las empresas quebradas, que seguro vos vas a querer nacionalizar. Bueno, desde mi punto de vista, y acorde al indicador de desarrollo humano, son 3 elementos los fundamentales para determinar el desarrollo humano. Uno son los ingresos, segundo, la longevidad y tercero, la educación. Es interesante esto porque 2 de los 3 están fuertemente vinculados a la libertad económica. Fíjense en materia de ingresos. Aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos.
el decil más bajo de la distribución, no solo que está 11 veces mejor que su par reprimido, sino que está mejor que el 90% de la población del país reprimido. En materia de longevidad, aquellos países que son más libres, las personas viven un 20% más. Por otra parte, en lo que tiene que ver con la educación nosotros lo abordamos desde la lógica del capital humano. Y para llegar al capital humano de segunda generación, como es este caso, requiere un trabajo previo. En eso nosotros estamos trabajando fuertemente. En el área de niñez y familia proponemos una política de protección efectiva, eliminar los intermediarios, mejorar la trazabilidad, dar asistencia descentralizada, mejorar la informática y mejorar sobre todas las cosas las transparencias. Por otra parte, en materia de salud, apuntamos a un seguro de salud con cobertura universal, en una acción coordinada con provincias y municipios para lograr censar a todos los argentinos y que todos tengan acceso a la salud. Finalmente, en materia de educación, nuestro compromiso con la alfabetización y también una evaluación y publicación de los resultados permanentemente para que haya competencia entre instituciones. Y obviamente, libre elección de contenidos para que cada uno pueda formar su carrera. Por lo tanto, abrazando la idea de la libertad y defendiendo el capital humano, alcanzaremos el desarrollo humano. Tenés todos los chorros de más en las listas, Javier. Lo tenés a Barrionuevo que te banca la campaña. ¿Con qué dinero? ¿Vos creés que vas a cambiar algo con tantos chorros adentro de tus listas, Milei? ¿Candidato Milei? Bullrich, vos también tenés un montón de gente en tus listas que viene de otro lado, pero parece que tenés un problema con la inflexibilidad y mientras que vos sí podés lavar tu pasado de montonera asesina, nosotros, digamos, otros que solo gritamos y decimos cosas, no podemos cambiar, no podemos tomar otra gente. Y además te cuento, el caso de Barrionuevo, mirá, hoy el empleo informal es más importante que el formal y todos aquellos que se quieran sumar a arreglar los problemas de los argentinos son bienvenidos, no como tu espacio que se la pasa bloqueando todo el tiempo y que cuando el líder de tu espacio llama a hacer algo racional, vas y le gritás. Ministro Massa, valoro su tuit respecto a lo que pasó en Israel. ¿Me puede explicar cómo va usted a avanzar en su política internacional si adentro de su espacio tiene gente que apoya a los terroristas y es amigo de los países delincuentes? Bueno, lo primero que quiero contarte es que no solamente condené hoy, sino que además, desde el año 2014, por ahí en ese momento no mirabas con atención lo que pasaba en la política, vengo planteando la ley de juzgamiento en ausencia para que los terroristas que hicieron atentados en la Argentina puedan ser juzgados y condenados en la Argentina. Desgraciadamente, vengo siendo bloqueado sistemáticamente por el partido de la señora Bullrich. Pero quiero ser muy claro, no solamente condeno el ataque terrorista. El 10 de diciembre voy a ser presidente y voy a incluir a Hamas en la lista de organizaciones terroristas de Argentina. Javier, votaste en contra de la ley de cardiopatías congénitas. 2 chicos por día en la Argentina tienen esa enfermedad. ¿Cómo le explicás a una mamá que el Estado no se hace cargo de atender esa afección? Massa, parece que tu adicción al estatismo te hace mal. Te aviso que hay salud pública y que ese tipo de cardiopatías congénitas tienen que ser atacadas y trabajadas por la salud pública. Esto quiere decir que si vos tenés que hacer una ley para que hagan lo que tiene que hacer, significa que el sistema anda mal. Es decir, yo lo que quiero es que si entonces vamos a tener salud, que funcione y no que se la roben o no que hagan un desastre como hicieron durante la pandemia, que si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre hubiéramos tenido 30.000 muertos y tenemos 130.000 por culpa de este gobierno genocida. Doctora Breckman, usted que ama tanto el socialismo, ¿me podría decir cuál es la lista de empresas y sectores que usted va a nacionalizar en caso de ser gobierno? Mire, Javier Milei, yo sé que a usted le costaría comprender esta explicación,
pero yo individualmente no voy a hacer nada. Porque lo que yo peleo es por un gobierno de los trabajadores y de las trabajadoras. Lo dije antes, tal vez usted no lo escuchó porque estaba tomando nota. Yo peleo porque toda la economía se planifique democráticamente, al revés de lo que ocurre ahora, donde todo se organiza en función de un grupo de empresarios, de unos monopolios que según sus ganancias deciden si tenemos vacunas, no tenemos vacunas, si tenemos alimentos, no tenemos alimentos. Yo estoy por una planificación democrática de la economía, donde los trabajadores y trabajadoras decidan todo en función de las necesidades sociales. A usted le debe parecer aberrante, pero a mí me parece el mejor futuro por el que puedo pelear para la juventud y para la futura generación. Gracias. Gobernador Juan Schiaretti, tanto Juntos por el Cambio como Unión por la Patria quieren mantener las retenciones. Nosotros somos los únicos que proponemos eliminarla de cuajo. ¿Podría decir qué es lo que más le favorecería a su lugar? He dicho siempre que hay que eliminar las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Somos los únicos que hemos mantenido esa posición desde hace tiempo, porque es una confiscación que le hacen al interior productivo desde aquí, desde la República del AMBA, que es el área metropolitana Buenos Aires, que es de donde gobierna y donde miran la Argentina los gobiernos de la grieta. Hay que eliminarle y sacarle el pie de encima al campo. En mi provincia, dije hace unos instantes, se llevan 3.400 millones de dólares por año. En Santa Fe se llevan lo mismo. Y en todas las provincias productivas se llevan recursos al Tesoro Nacional que si quedaran en las provincias generarían más progreso y más crecimiento. Usted niega el cambio climático, niega el genocidio, niega los 30.000 detenidos desaparecidos, niega el patriarcado, niega también los femicidios. A ver, primero no mienta. Yo no niego el cambio climático. Lo que yo digo es que existe en la historia de la Tierra un ciclo de temperaturas. Es decir, hay un comportamiento cíclico. Y este es el quinto punto del ciclo, donde ¿sabe cuál es la diferencia con los 4 anteriores? Que antes no estaba el ser humano y ahora sí está el ser humano. Por lo tanto, todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas y lo único que buscan esas políticas es recaudar fondos, ¿sí?, para financiar vagos socialistas que escriben papers de cuarta para, ¿qué feminicidio? Hay que aplicar la ley, igualdad ante la ley, pero no violes la ley que establecimos en el debate. Gracias. Bullrich, hace 7 días le pregunté por las LELIQs y me contestó 4 días después por el tipo de cambio paralelo. ¿Me puede contestar ahora qué hacía Melconian con el señor Massa negociando la CIRA? Milei miente, miente y miente y cree que alguien le va a creer. Carlos Melconian es parte del equipo que va a gobernar el Ministerio de Economía en los próximos años. Y es una persona seria, no lee libritos como usted. Así que, ¿quiere saber lo que son las LELIQs? Lo que ustedes van a hacer puré con la dolarización. Ustedes las LELIQs las van a, como dijo el otro día, cuanto más alto esté el dólar, mejor. Total, 46 millones de argentinos se estrellan con el salario bajísimo. Las LELIQs son exactamente lo que ustedes quieren hacer. Un plan Bonex para que de ahí salga la dolarización. La dolarización es con salarios de hambre para la gente. Ese es su plan, Milei. Ese es su plan. Milei, quiero preguntarle si usted va a mantener la adhesión de Argentina a los acuerdos de París y también a la Agenda 2030. ¿Qué opina sobre eso? Bueno, en primero, nosotros no vamos a adherir a la Agenda 2030. Nosotros no adherimos al marxismo cultural. Nosotros no adherimos a la decadencia. Ahora, si usted está preocupado por los temas medioambientales, nosotros somos el único espacio que presentó toda una agenda energética cuando presentamos nuestro programa que contiene todas las restricciones dignas que son aplicables en Europa. Por lo tanto, si a usted le está preocupando en esa parte, en la cuestión energética, nosotros estamos sobrecumplidos. Y por otra parte, mencionó antes el tema de la dolarización. ¿Sabe cuál es el principal problema del tema de la dolarización? Que a diferencia de todos ustedes, para mí robar está mal. Y falsificar dinero desde el Banco Central es una estafa que todos ustedes avalan.
A la luz de los contenidos expresados en el debate, siento que la casta política aquí presente nos está tomando el pelo. Este debate, como el anterior, termina siendo una pantomima irritante. Los políticos que hace 40 años se enriquecen y empobrecen a los argentinos de bien se citan para explicar por televisión abierta cómo van a solucionar los problemas que ellos mismos nos han causado. Les debería dar vergüenza. Sin embargo, ninguno les pidió perdón, ninguno resignó un privilegio, ninguno trató de terminar con el modelo de la casta, ninguno dio un paso al costado a pesar de su estrepitoso fracaso. Y claro, no lo van a hacer porque están atornillados a los carguitos. Por ello, ellos no pueden ser la solución al problema, porque son el problema. Por ende, le pido a todos los argentinos de bien que están mirando el debate y que se pregunten, ¿ustedes creen que una Argentina distinta es posible con los mismos de siempre?